potasio, principalmente potasio, también tiene magnesio, fosfato, no tiene sodio. Sodio era netamente extracelular. ¿Cuál es la función, en pocas palabras, entonces, del líquido extracelular? Para pasar a ese tema, ¿cuál es la función del líquido extracelular? ¿Cómo? Mantener las células vivas. Sí, ese es el transporte, intercambio de nutrientes, estabilización de las membranas, ¿verdad? Mantiene el equilibrio ácido básico. Así que recuerden que por más que sea menor proporción que el líquido intracelular, el líquido extracelular es demasiado importante. Sin el líquido extracelular, las células van a sobrevivir. Por eso eso se llama equilibrio u homeostasis. Ok, ¿cuál es el valor normal del pH? Si tenemos un pH menor a 7,35, estamos ante una acidosis. Si tenemos mayor a 7,45, si hay una acidosis, ¿qué hace el organismo para tratar de compensar eso? Hace una alcalosis, dependiendo de lo que sea. Si era una acidosis metabólica, hace una alcalosis respiratoria. Y vamos al revés. Y si la lesión causa una alcalosis respiratoria, ¿cómo va a responder el cuerpo? Con una acidosis metabólica. Recuerden siempre esa diferencia. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la homeostasis o mantenimiento de un medio interno lo más constante. El concepto en sí, bueno, en pocas palabras, ya dijimos, ¿qué significa homeostasis u homeostasia? ¿Cuál es el concepto que le pueden dar? Equilibrio. Que tratan de mantener todos los tejidos, órganos en sí, para mantener un medio constante lo más, digamos, equilibrado posible. Ahora, ¿qué pasa cuando esa homeostasis se pierde o la homeostasis es sobrepasada? Ahí vienen las lesiones y posteriormente las enfermedades, así incluso la muerte. ¿Y cuáles son los dos patrones de muerte que vamos a presentar o que las células pueden presentar? ¿Cuáles son los dos patrones de muerte? Apoptosis. Ok, ¿cuál de ellos es indefectiblemente patológica? ¿Cuál es patológica? Ahora, la apoptosis generalmente es fisiológica, ¿cierto? Pero hay ciertas patologías que tienen la capacidad de alterar ADN de las células. ¿Para qué? Para que se autodestruyan. Entonces, hay apoptosis que también pueden ser patológicas. Pero las necrosis siempre van a ser patológicas, siempre. Ok, entonces eso es medio interno, o sea, homeostasis, es ese mantenimiento del líquido intracelular, del líquido extracelular, tratando de compensar cuando hay pequeñas variaciones entre unos u otros componentes. Para terminar ese tema, entonces, ¿cuál es el principal ion intracelular? ¿Y el extracelular? ¿Cuál es el porcentaje de agua total del cuerpo? 60. Ahí, como les mencioné, hay cierta literatura que dice 50 a 70, entonces vamos a su promedio que es 60% de agua. Y eso está distribuido en 2/3 intracelular, 1/3 extracelular. ¿Dónde encontramos ese líquido extracelular entonces? Espacios intersticiales, o sea, intercelulares, y dentro de los vasos sanguíneos en específico. Bueno, ahora vamos a ver. Después de seguir una imagen. Exactamente. Pero ahí es. Ahora, entonces, el sistema de transporte del líquido extracelular y el sistema de mezcla dentro del aparato respiratorio. Esto que está hablando del sistema circulatorio del cual ya conocen ustedes. Entonces, ¿cómo se mezcla? Dijimos, acabo de hablar de la mezcla, del sistema de transporte de líquido extracelular. ¿Cuáles son los componentes, las estructuras que podemos encontrar transportados en el líquido extracelular? ¿Qué podemos encontrar? ¿En el oxígeno después? Si dicen oxígeno, sí o sí tienen que decir lo contrario. Dióxido de carbono. Glucosa. Grasa. Aminoácidos. ¿Y qué ion principal vamos a encontrar ahí dentro de ese líquido extracelular? Sodio. Perfecto. Y acá habla de un sistema de mezcla. ¿Por qué? Porque va a recorrer, gracias a todo lo que es el aparato cardiocirculatorio, va a recorrer por todo el organismo y va a empezar a mezclarse con nutrientes o estructuras de otras regiones. Ustedes saben que el sistema digestivo hace la absorción de los nutrientes, los procesa en estado mucho más
fáciles de absorber. ¿Para qué? Para que cuando la sangre pase por esas regiones, transporte, arrastre consigo esos nutrientes, ¿verdad? Y sean derivados a todos los tejidos. La función del sistema circulatorio, ¿cuál sería? ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? Okay. Transporte de oxígeno, nutrientes, ¿verdad? ¿Para qué? Para todo el tejido en sí, para todos los tejidos. Entonces, el líquido extracelular circula en dos etapas que ya mencionamos. Una es aquella que está dentro de los vasos sanguíneos, la que circula en todo el organismo. ¿Cuánta es la cantidad de sangre con la cual cuenta un adulto promedio? Cantidad total de sangre. 5 litros. Algunos dicen 4,5, 6, 5 litros como promedio. Entonces, toda esa sangre que está rica en plasma forma parte del líquido extracelular. ¿Y cuál es el otro componente? Es aquel que se encuentra dentro de las células, que es llamado espacios intercelulares. Ahora, ¿en qué momento esas estructuras se mezclan? Ahora vamos a mirar esa imagen. Y acá lo que es, esta es una imagen representativa del sistema sistémico, tanto si pueden ver un poco más, incluso disminuir más para ver eso, exactamente. Haciendo énfasis en algunas estructuras en específico, no todos los órganos. Como ven, los pulmones, ¿para qué? Para intercambio de gases. Vemos al sistema, una representación del sistema digestivo, ¿para qué? Para hablar de la nutrición de nutrientes, así como también el sistema renal, ¿para qué? Hablando de la filtración, eliminación de desechos y reabsorción de iones. Entonces, al final, vemos, siempre acá dice que empieza la bomba derecha del corazón, bomba izquierda del corazón. Entonces, vamos a iniciar aquí. Bomba izquierda del corazón. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A qué estructura anatómica? Ok, pero en este caso está bombeando sangre. Ventrículo izquierdo. Entonces, esto sería el inicio del ventrículo izquierdo, en el cual está bombeando a través de la aorta sangre rica en oxígeno, que ya fue totalmente oxigenada en ese pulmón, ¿verdad? ¿Dónde se oxigenó? ¿Dónde se lleva esa oxigenación? Aquí, ¿verdad? En los alveolos, o sea, hay una membrana alveolo capilar. Hay una membrana alveolo capilar. Ustedes saben que los vasos sanguíneos empiezan con grandes vasos, medianos, vasos de pequeño calibre y por último suele terminar en arteriolas, las arterias. Lo mismo las venas. Venas de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre y terminan en vénulas, arteriolas y vénulas. Y esas arteriolas y vénulas hacen contacto nuevamente entre sí por medio de estructuras mucho más finas nuevamente, que son los capilares. Esos capilares tienen esas membranas muy permeables que al ser tan permeables, ellos permiten que pase líquido dentro suyo, pero también permiten fuga del líquido dentro de ellos. Acá, en este espacio, hay un intercambio de esta sangre arteriolar con esta sangre de la vénula, pero parte de ese líquido también está siendo extravasado. Como la membrana es muy permeable, parte de ese líquido va cayendo. ¿Y quién reabsorbe ese líquido? Porque ese líquido, si no se reabsorbe, ¿qué va a pasar? Se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular y va a llevar a un edema, y eso es patológico. Ahora, ¿quién se encarga de esa reabsorción? Los linfáticos. Exactamente, por eso cuando hablamos de vasos sanguíneos, hablamos de arterias, venas y vasos linfáticos. Este plasma excedente es absorbido por los vasos linfáticos para también formar lo que es la linfa y los materiales de defensa. Ok, entonces sangre rica en oxígeno bombeada por el ventrículo izquierdo a través de la aorta, pasando a todos los tejidos para su buen funcionamiento. Luego llegan a la etapa final donde esa sangre se mezcla por medio de los capilares con una vénula. ¿Para qué? Es que va a hacer esa vénula, va a empezar a absorber sangre ya pobre en oxígeno. ¿Para qué? Va a ir empezando a absorber esa sangre pobre en oxígeno de todos los organismos para llevarle ¿dónde? A la bomba derecha del corazón. ¿Cuál sería? Va a llegar por la aurícula derecha, luego va a pasar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a pasar por la arteria pulmonar. ¿A dónde? A los pulmones.
Ahí va a ir sangre pobre en CO2, va a llegar a los pulmones sangre pobre en CO2, va a llegar justamente a la membrana alveolo capilar, donde ¿qué va a suceder? El intercambio, se va a captar oxígeno y se elimina CO2, ¿verdad? Y ese CO2 nosotros ¿cómo vamos a eliminar después del cuerpo? Con la exhalación, exactamente, con la aspiración. ¿Hombre en CO2 o en CO2? ¿Cómo? Rico, ¿no? ¿Cómo? Sería rico en CO2. Este es rico en CO2. Rico en CO2. Rico en CO2. Entonces, este es, como les mencioné, es un sistema que ya conocen. El sistema es el círculo sistémico en sí. Entonces, acá se hace una magnificación de lo que es los capilares. Acá vemos la porción terminal de una vénula, la porción terminal de una arteriola, formando esta estructura que son los capilares, como mencionamos, que permiten el paso de la sangre en su interior, así como también, como son muy permeables, permiten la salida de su propio plasma hacia el espacio. ¿Cómo se llama? Estas son células. Entonces estos son espacios intercelulares. Entonces esa es una representación gráfica de lo que es el componente de líquido extracelular, también conocido como medio interno. Entonces medio interno de ahora en adelante cuando lean, se recuerden que se trata netamente de líquido extracelular. Ahora vamos a hablar un poco sobre los orígenes de los nutrientes, justamente de cada uno de estos esquemas. Cuando hablamos de orígenes de los nutrientes y menciona el aparato respiratorio, se está enfocando netamente a ¿qué? A los gases. ¿Cuáles gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Perfecto. Entonces, podemos aumentar este ahora. Ahí está. Voy a aumentar el tamaño de las letras. Bueno, el aparato respiratorio en sí. En esa figura se muestra que la sangre atraviesa el organismo, fluye por los pulmones que ya mencionamos, que los pulmones captan el oxígeno a través de los alveolos, solamente se capta el oxígeno que necesitan las células. ¿Por qué? Porque hay un sistema. ¿Cuál es la estructura dentro de la sangre que se encarga de adherirse al oxígeno y transportar oxígeno? La hemoglobina. Y hay un sistema de amortiguación de la hemoglobina. ¿Qué significa? Toda hemoglobina tiene la capacidad suficiente de adherirse a una molécula de oxígeno. Pero ustedes deben saber que el dióxido de carbono es 100 veces más afín a la hemoglobina que el propio oxígeno. Es decir, que si nosotros estamos expuestos a un ambiente con mucho CO2, nuestra hemoglobina, ¿qué va a hacer? Va a captar más CO2 que oxígeno, y eso nos va a llevar a la muerte por la hipoxia. En este caso hay un sistema que se llama sistema de amortiguación de la hemoglobina. ¿A qué se refiere con eso? La hemoglobina capta oxígeno, y cada vez que pasa por los alveolos pulmonares le brinda oxígeno, pero en la cantidad que el organismo necesita. Es decir, que si nuestro organismo ya está a tope con oxígeno y la hemoglobina sigue llegando ahí, la hemoglobina capta de que ya hay mucho oxígeno y entonces deja de pasarle más oxígeno. ¿Por qué? Porque usted debe saber que todo en exceso, así como todo en déficit, va a causar patologías. Si tenemos la falta de oxígeno sería, o sea, la poca proporción de oxígeno, ¿cómo se llamaría? Hipoxia. Ahora, si tenemos mucho oxígeno, ¿cómo se llamaría? Hiperoxia. Y si no tenemos oxígeno, anoxia. Entonces la hemoglobina tiene un sistema de amortiguación capaz de comprender esa diferencia de presión. Si el paciente, si la persona en específico tiene mucha proporción ya de oxígeno, ya cada vez que pasa por el alveolo capilar, ¿qué va a pasar con la hemoglobina? Ya no va a brindar ese oxígeno. ¿Para qué? Para evitar llevar a una hiperoxia. Entonces ya comprendieron dónde se lleva a cabo ese sistema de intercambio que es dentro de la membrana alveolo capilar en los pulmones. Ahora el aparato digestivo en sí. ¿Qué hace el aparato digestivo? Se encarga de degradar las sustancias que nosotros comemos, desde la boca hasta el final, ¿verdad? Siempre se encarga de una degradación constante. Cada vez hace de que sea mucho más, se degrade partículas cada vez más pequeñas. ¿Para qué? Para facilitar su absorción y posterior pasaje a través de los vasos sanguíneos. Entonces,